Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces muy bien. Entonces acá, esta es la herramienta que yo les propongo que utilicemos. Y, pues y ya les voy a explicar por qué. Entonces, digamos, esta plataforma tiene varias ventajas. Les recuerdo, a ver, ¿cómo iniciamos nosotros esta plataforma? Cuando nosotros nos metimos al administrador o al navegador Creo de que sí esté Anaconda, muteado. cuando nos metimos al administrador, al navegador de Anaconda, le dimos launch al Jupyter Notebook, le damos otra vez launch al Jupyter Notebook, ¿cierto? Y dándole launch al Jupyter Notebook, entonces llegamos acá a este navegador, ¿cierto? A este directorio, perdón. Le damos en Documents y buscamos la carpeta. Esta es la carpeta que yo he creado, que es una carpeta que se llama Medical Physics and Radiation. Muy bien, entonces acá en Medical Physics and Radiation le voy a dar New. Ya tenía este Jupyter Notebook, que es este Jupyter Notebook de acá. Observen que aparecía aquí activo en el directorio, que esto es Untitled IPyNB. IPyNB es la extensión de Jupyter Notebooks. Listo. Muy bien. IPy es un notebook de Python. INB significa notebook. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar algo. Por acá, ¿qué tenemos aquí? Yo puedo inicializar otro cuaderno de Python. Le doy nuevo acá en la parte superior derecha. Por favor, identifica en la parte superior derecha. Le dan en Python 3. Listo. Le damos en Python 3. Y acá entonces tenemos el notebook. Importante, ¿qué se puede hacer en las celdas de un notebook? Entonces vamos a mirar en las celdas del notebook. Yo puedo escribir código Python o puedo escribir código LaTeX. Vamos a comenzar con código LaTeX. Listo, entonces hagamos una cosa acá. Si yo le cambio acá el tipo de celda, observen acá tengo código Markdown, Raw and Be Converting Heading. Entonces vamos a colocar acá un heading y le podemos colocar, por ejemplo, typing equations in a Jupyter Notebook. ¿Cierto? Le doy Shift. Escuchen bien. Shift Enter. Listo. Perdón que no había encendido la cámara, les pido una disculpa. Se me había olvidado. Entonces le doy Shift Enter. Si yo le doy Shift Enter, entonces ejecuto el contenido de la celda. Listo. Bueno, muy bien. Esta otra celda de acá la voy a marcar como un Markdown, que es donde voy a escribir algunas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, podríamos escribir acá, ¿qué les parece si trabajamos una serie de Taylor? ¿Cierto? Entonces, here, let's consider Ah, bueno. a, Sí, Aunque tiene que agregar las siglas PI, pero en import Python as PI, typing equations in a Jupyter notebook. no es PI. Ya ponerle Paulina todas las y cosas que eran Manuela, de se les activó el micrófono. No sé si querían activarlo o no. Muy bien. Entonces acá, let's consider a general power series of the form. Entonces acá nosotros podemos escribir y podemos utilizar código látex. Entonces abro símbolos de peso, cierro símbolos de peso y digo que f de x, ¿cierto? Es igual a la sumatoria desde m igual a cero hasta más infinito de a sub m por x a la m, ¿cierto? Esto es a sub m por x a la m. Y esto sería, por ejemplo, a sub cero más a sub uno por x, ¿sí o no? Más a sub 2 por x al cuadrado, ¿cierto? Más
C dots, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura general que tiene una serie de potencias, por ejemplo. Muy bien. Chicos, una pregunta. Camilo pregunta que si todos tienen audio, ¿ustedes me logran escuchar o no? Bueno, muchas gracias Camila y Valentina, Manuela, Sebastián. Muy bien. Ahora, una forma particular de las series de potencia es la serie de Taylor. Entonces, here, let's consider a particular form of a power series known as Taylor series. Ahora, cuando la serie de Taylor en general es una serie que me permite a mí aproximar una función alrededor de un punto. Pueden haber series de Taylor en una dimensión o en varias dimensiones. Lo vamos a hacer en una dimensión de momento, ¿cierto? Entonces, given by. Otra forma de yo escribir ecuaciones por fuera de un párrafo es así. Le puedo dar begin equation, ¿cierto? Le puedo decir end equation, ¿sí o no? Entonces, si acá puedo decir, por ejemplo, que f de x, ¿cierto? Esto es igual a f evaluada en x sub 0 más un fraccionario, escribo backslash frac, abro y cierro llaves para el numerador, abro y cierro llaves para el denominador y escribo acá la derivada de la función evaluada en x sub 0, ¿cierto? Con respecto a x, esto por x, más 1/2 factorial que multiplica a la derivada segunda de la función, entonces esto sería d2 f de x sub 0, ¿cierto? Con respecto a x, acá, bueno, acá me faltó, esto no sería por x, sino por x menos x sub 0, porque estoy aproximando la función alrededor de un punto que es x sub 0, ¿cierto? Ahora, x sub 0 puede valer 0 sin ningún problema. Eso es lo que nosotros conocemos como la serie de Maclaurin, ¿cierto? Entonces, más, pues, la serie de Maclaurin es una serie para cuando x sub 0 vale 0. Digamos que yo conociendo la función en un punto y conociendo sus derivadas en ese punto, puedo determinar una aproximación que se conoce como la serie de Taylor para una función, ¿cierto? Ahora consideremos un ejemplo. Entonces, now, let's consider an example. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a considerar? Entonces decimos, determine the Taylor series for the function. Si yo quiero que mis matemáticas o mi texto matemático esté dentro de un párrafo, simplemente abro un símbolo de peso y cierro con un símbolo de peso. Entonces le digo que esto sería f de x igual a e a la x, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué me dice el texto acá. Me dice, ahora consideremos un ejemplo. Determine la serie de Taylor para la función f de x igual a e a la x, ¿cierto? Eh, around x sub 0 equal to 0. Entonces voy a aproximar alrededor de x igual a 0. Listo, muy bien. Entonces lo que yo necesito es conocer la función y sus primeras derivadas. Me refiero a primeras derivadas, es decir, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, evaluadas en x igual a 0. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Bueno, la serie de Taylor, de manera compacta, lo olvidé escribir, sería la suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Desde m igual a 0 hasta más infinito de 1/m factorial, ¿cierto? 1/m factorial
por la derivada parcial, perdón, por la derivada total, mésima, ¿cierto? De f de x evaluado en x sub 0 con respecto a x, acá en x menos x sub 0 a la m, ¿cierto? Entonces, realmente, este sería el término general de una serie de Taylor. Yo puedo truncar la serie de Taylor, es decir, yo puedo considerar un término, puedo considerar dos términos, tres términos, 20 términos según me convenga. Entonces vamos a mirar acá para la exponencial, ¿cierto? Entonces, here, the function and the derivatives are given by. ¿Cierto? Entonces tenemos que la función, a ver, la función es f de x igual a e a la x. F' de x, ¿cuánto vale, jovencitos? A ver, les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de a la x? No escucho. O yo no lo Era escucho. Eso, muy bien, e a la x, ¿cierto? Así, su segunda derivada también va a valer e a la x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver, su tercera derivada va a valer también e a la x, ¿sí o no? Y todas sus berracas derivadas van a valer e a la x. Entonces sería acá ya de la 3 para arriba, no colocamos 3 primas, sino que colocamos en números romanos, f cuarta de x, ¿cierto? Entonces también sería e a la x, coma, f quinta de x, también en romanos, sería igual a e a la x. Es decir, la función y todas las derivadas valen lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Ahora hay que evaluarlas en x igual a 0. Entonces miremos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces, now, evaluating the derivatives. A ver, the function and the derivatives in x equal to 0, we arrive at, ¿cierto? Entonces, f de 0 es igual a 1, ¿cierto? Y ustedes van a poder ver que las derivadas evaluadas en 0, cada derivada evaluada en 0 va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces sería f triple prima de 0. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto sería también 1. Voy a tener acá f 4 prima de 0 va a ser igual a 1. F quinto prima de 0 va a ser igual a 1 también. Y puntos suspensivos. Entonces, ahora acá tenemos nosotros ya el insumo fundamental para reemplazar en la forma general de la serie de Taylor para la exponencial. Entonces escribimos acá. Therefore, the Taylor series, y entre paréntesis escribimos Maclaurin series, porque la serie de Maclaurin es realmente una particularidad de la serie de Taylor cuando x sub 0 vale 0, ¿cierto?
can be determined as follows, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos, observen acá. Acá lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar un entorno diferente para escribir ecuaciones. Entonces, ¿qué entorno voy a utilizar? Voy a decir, esto es begin, align, ¿cierto? Acá es esto en align. Esto es para escribir ecuaciones alineadas la una con la otra. Es una ecuación que tiene varias filas y que una fila está alineada con la otra. Listo. Entonces, a ver. F de X va a ser igual entonces a la sumatoria desde M igual a 0, desde M igual a 0 hasta más infinito de 1/m factorial por la derivada. Coloquémosle así, coloquémosle F super M, es decir, la derivada emésima evaluada en X sub 0, pero ya sabemos que X sub 0 es 0 en este caso, que multiplica a X menos X sub 0 a la M, ¿cierto? Muy bien. Y si yo expando acá, entonces, ¿cómo me quedaría esto? 0 factorial es 1, o sea que esto me queda como F de 0 más F' de 0 por X más F doble prima de 0 por X al cuadrado. Ah, bueno, me faltó el 1/2 porque 2 factorial es 1/2, ¿cierto? Me queda acá 1/2 factorial. Podemos copiar acá y entonces seguir. Más 1/3 factorial por F3' de 0 por X al cubo. Más 1/4 factorial por F4' por X a la 4. Más 1/5 factorial por F5' por X a la 5, ¿cierto? Más puntos suspensivos porque tenemos infinitos términos de potencias ahí, ¿cierto? Esa sería mi serie de potencias, pero como yo tengo los insumos, yo sé cuánto vale F de 0, cuánto vale F' en 0, F doble prima en 0. Entonces acá cambiamos de fila con doble backslash, ¿cierto? Y decimos acá, si yo quiero alinear las ecuaciones, coloco un ampersand donde yo quiero alinear las ecuaciones y abajo le coloco otro ampersand y le digo igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería? Esto sería 1 más X más 1/2 factorial X al cuadrado, ¿cierto? Más 1/3 factorial X al cubo más 1/4 factorial X a la 4 más 1/5 factorial 1/5 factorial X a la 5, ¿cierto? Más puntos suspensivos y ahí tenemos nosotros nuestra serie de Taylor para la exponencial, ¿cierto? Una serie sencilla, tiene todas las potencias, es decir, tiene potencias pares, tiene potencias impares, que es lo que nosotros de alguna forma esperamos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la serie, o sea, la exponencial es una combinación de funciones pares e impares, ¿cierto? Nosotros podemos verificar eso, entonces podemos decir acá now, let's look at, podemos revisar esto, ¿cierto? Podemos revisar que la exponencial, a ver, e a la x. ¿Cómo puedo escribir yo e a la x? Entonces observen una cosa. Yo voy a coger e a la x y voy a hacer esto. Voy a decir que e a la x es lo mismo que yo decir que esto es e a la x. A ver, hagamos esto. Esto sería como un medio de e a la x
más un medio de e a la x, ¿cierto? Entonces, ok. Bueno, muy bien. Digamos que hasta ahí yo no he cometido todavía ninguna barbaridad, ¿cierto? Entonces eso es matemáticamente perfectamente consistente, ¿cierto? Entonces, a ver. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a sumar y voy a restar el mismo término, ¿cierto? Entonces, a ver, ustedes, si me dicen, venga, aquí estamos cometiendo algún sacrilegio matemático o no, ¿cierto? Entonces, a ver, menos, entonces un medio, perdón, más un medio de e a la menos x menos un medio de e a la menos x. Y ustedes me dirán, a ver, entonces he cometido, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Ahí hemos cometido algún pecado o no? ¿O vamos bien matemáticamente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se quedaron dormidos o qué? Vamos bien, ¿y los otros qué dicen? Venga, quedaron dormidos, por favor, no me asusten que qué pereza que uno le quede dormir en una clase. Bueno, entonces vamos bien, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, hasta ahí no hemos, digamos, ultrajado de ninguna forma las matemáticas. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a factorizar en un medio y voy a escribir esto. Yo voy a decir que, a ver, esto sería un medio de e a la x más eh, e a la menos x. Y obviamente entonces la otra factorización tendría que ir con un signo menos, ¿cierto? Esto sería acá con un menos. Ahí vamos muy bien, pero resulta que como ustedes pueden observar, yo lo que hice ahí es que nada más y nada menos que acabo de descomponer a e a la x en una función par más una función impar. Eso es realmente lo que yo aprendí en matemáticas uno, ¿cierto? Que yo toda función la puedo descomponer. Ojo, un medio que multiplica a f de x más f de menos x, eso es la parte par. Y si le sumo un medio de f de x menos f de menos x, esa es la parte impar. Lo que yo hice ahí es muy sencillo. Lo que yo hice ahí fue descomponer esto en su parte par y su parte impar, ¿cierto? La suma de la parte par y la parte impar. Pero resulta que esto tiene nombre, ¿cierto? Ustedes todos recuerdan también. Ah, sí, claro que recuerdan. Esto es el coseno hiperbólico de x, ¿cierto? Más el seno hiperbólico de x. Entonces observen que e a la x tiene parte par y tiene parte impar. Entonces, en términos de la serie de Taylor, tiene todo el sentido del mundo, chicos, tiene todo el sentido del mundo que yo divida a e a la x en parte par y en parte impar. Entonces, e a la x va a tener unas componentes, observen que uno es par, x al cuadrado es par, x a la 4 es par. Eso serían, esa sería la serie del coseno hiperbólico. Y la serie del seno hiperbólico serían los impares, entonces el x, el más un tercio de x al q, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ilustrar este procedimiento que hicimos matemáticamente, lo vamos a ilustrar gráficamente. Listo. A ver. Bueno, parece ser que una de las personas que se me había quedado dormida o dormido se me desconectó, ¿cierto? Entonces, pero bueno. Listo, nos quedan 10 minutos para que hagamos hartas gráficas. Entonces vamos a ver, por lo menos en esta sección, pues, ¿cierto? Entonces, primero, entonces acá, ahora vamos a utilizar, ya utilizamos esto para
digamos, la primera celda fue una celda tipo heading o tipo título. La segunda celda es una celda. La segunda celda es una celda es una celda tipo, digamos, Markdown, donde uno puede escribir tanto texto como código látex. Y la tercera celda es una celda tipo código. Entonces acá voy a decir from NumPy, import sine, cosine, tangent, eh, sine, cosine, tangent, digamos, log, exponential, sqrt, también puede ser dot, ¿cierto? Eh, acá vamos a tener también, bueno, esto es sine, cosine, tangent, log, exponential, sqrt, dot. ¿Qué me falta? Me falta pi, linspace. Bueno, y si me falta alguna vaina acá, después la metemos. Entonces, ahora vamos a importar la herramienta gráfica. Por favor, les voy a dejar esto en el chat para que la investiguen. La herramienta gráfica se llama Matplotlib. Hay varias herramientas gráficas, de hecho, pero digamos, esta es una de las librerías gráficas que maneja Python, ¿cierto? Entonces, no es súper, digamos que yo me imagino que ustedes están más acostumbrados a MATLAB. A mí MATLAB no me gusta, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que decir no me gusta es un eufemismo. Realmente es que lo detesto, ¿cierto? Entonces, pero, pues hay cosas chéveres. Antes que MATLAB, acá les hago esta recomendación. Busquen, por ejemplo, GNU Octave. Es gratis, es gratis y hace todas las vainas que hace MATLAB, la hace esto, ¿cierto? Digamos, hay algunas deshonradas excepciones, ¿cierto? Entonces, pero casi todo lo hace. Ahora, entonces, ¿cómo voy a importar Matplotlib? Entonces digo import matplotlib as MPL, ¿cierto? Muy bien. Le digo acá también import matplotlib.pyplot. Recuerden que Python es un lenguaje orientado a objetos, ¿cierto? As PLT. Y acá le digo RC punto. RC no, perdón. MPL.RC params. Acá entre corchetes le voy a configurar unos parámetros a la librería de Matplotlib, a la librería gráfica, ¿cierto? Le voy a decir mathText.fontset. Esto simplemente es para que me coja cierto tipo de fuente cuando yo esté escribiendo texto sobre una gráfica, texto matemático. Ahora vamos a graficar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero graficar? Yo lo que quiero graficar es que quiero graficar una aproximación para la función exponencial. Entonces, debo decir que x sea igual hagamos una cosa, venga, ¿cuánto vale, por ejemplo, e a la 5? A ver, perdón. E a la 5, perdón, exponential de 5 vale 148. Digamos, eso es demasiado grande, ¿cierto? Vamos, exponential de 4 vale 54. Vamos a ver, exponential de 3 vale 20. Yo creo que podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a irme con un lean space. Desde 3 chicos, me voy a ir desde 3 hasta 10. Y acá lo que voy a hacer es que voy a dividir el intervalo entre 3 y 10, lo voy a dividir en 1523 puntos, número impar. Muy importante porque recuerden que en este curso de física médica lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a resolver modelos con métodos numéricos, aplicar métodos numéricos para resolver modelos de radiación, ¿cierto? En métodos numéricos, la forma como nosotros dividimos las cuadrículas sobre las que resolvemos problemas es muy importante, súper importante. Un truco que les enseño desde ya es muy positivo, dividir cuadrículas en un número impar de líneas. Listo. Muy bien. Acá, ¿qué más tenemos? Voy a crear una función y que sea la exponencial de x y grafiquémonos la exponencial de x, ¿cierto?
¿Cómo graficamos? Entonces voy a darle figura, coma, eje igual. Ax en inglés es eje y le digo plt.subplots. ¿Cierto? Muy bien. Y le voy a decir simplemente que el tamaño de la figura fix size acá me coja, por ejemplo, 5 píxeles por 4 píxeles. Entonces le doy Shift Enter y entonces acá está la figurita. Esto lo que crea es la figura. Esto no crean los ejes ni sobre la figura graficamos. La figura es el objeto figura, ¿cierto? Ahora le voy a decir ax.plot, ¿cierto? De x, y, color. A ver, alguna de las manuelas que me dé un color, por favor. Listo. Ahí en el chat. O puedes abrir el micrófono como quieras. A ver, un color, Manuela. Azul. Muy bien, Manuela. Muchas gracias. Entonces, es Manuela Osorio. Azul. Muy bien. Entonces, acá le voy a dar Shift Enter y nosotros podemos observar cómo la exponencial, digamos, queda graficada. Ahora, digamos que como esto es muy grande acá, yo voy a hacer una cosa más bien. Voy a crear, a ver, grafiquemos esto entre -10 y 3. A ver cómo nos va por acá. Hasta 20. Yo creo que eso es ligeramente mejor. O, a ver, vámonos desde -2 hasta 3. A ver, ¿qué tal? Sí, yo creo que es desde -2 hasta 3 es un buen rango de visualización para verificar una serie de Taylor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijar los ejes cuando yo escribo un artículo. Todo esto lo vamos a aplicar en la evaluación. Las gráficas deben de ser como, hay un estándar para imprimir gráficas en un artículo, en una presentación, en un póster. El estándar es que la gráfica comience en -2 y termine en 3, es decir, que no hayan espacios al final y al principio. ¿Cómo se hace? Entonces digo ax.set xlim, ¿cierto? Y entonces voy a tener esto es entre -2 y 3. Entonces observen que ya tengo el rango corregido. Y ahora lo que voy a hacer acá es que voy a crear una función f que sea, por ejemplo, igual a 1 más x, ¿cierto? Y acá voy a graficar ax.plot. Esta es la primera aproximación porque observen que 1 más x son los dos primeros términos de la serie de Taylor. X, f, bueno, por favor, la otra Manuela que me dé otro color. A ver. La primera Manuela me dio el azul, que es Manuela Osorio. Vamos a ver la otra Manuela qué color nos da para graficar la aproximación en series de Taylor. ¿Será que es que la otra Manuela no está? A ver, busquemos. Efectivamente, la otra Manuela no está. Entonces, eh, a ver, podemos decirle a Brandon, dame tú un color. ¿En qué color graficamos la aproximación? Muchas gracias, Brandon. En verde. Debe ser el color de moda esta noche. Vamos a ver. Ojalá que el Bucaramanga no lo saque por la ventana. Y acá esto lo voy a graficar en línea punteada. Dice line style igual línea quebrada. Vamos a ver. Ah, es que esto no lo compilé. Bueno, ahora sí. Entonces ahí está la aproximación. Observen que esto es una buena aproximación alrededor de x igual a 0. Pero cuando me alejo de x igual a 0, entonces esta deja de ser una buena aproximación, pero ya le vamos a sumar más términos. Se va a acabar la reunión. Por favor, nos volvemos a conectar por el mismo link. ¿Vale? Muchas gracias.